Buenas noches, feliz sábado 4 de abril a quienes están en sus casas, quienes están con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelas, abuelos, con tíos o con personas de su entorno que son como su familia, o quienes estamos solos en nuestros hogares y estamos respetando la jornada de quédate en casa, que ya esta semana pues cumplió prácticamente su primera semana de medida radical, emergente para todo el país, porque esta enfermedad, la pandemia del coronavirus, es una enfermedad que quizá no afecte de la misma manera a todos, pero todos podemos afectar a los demás si no nos cuidamos. Quizás es la principal elemento importante de conciencia colectiva que se ha generado en esta epidemia. Quizá es la parte positiva dentro de las muchas negativas que tiene la información que se ha generado y la situación que se está viviendo. Muchas personas evidentemente están sin trabajo, sin ingreso fijo, otras están en una situación de incertidumbre, no es una situación agraciada ni cómoda, pero también es un desafío para como sociedad. Agradezco muchísimo a quienes nos están viendo, a Gregorio Martínez, le mando un saludo muy afectuoso, a Jorge Isaac Díaz, que nos ve desde Puebla, a Roma Ana María, muchas gracias, a Carmen Fernández, gracias a todos ustedes, a todas. Estamos también transmitiendo desde la casa de Anastasia y Tomasa, que ahorita ellas están en sana distancia, pero conmigo. Desde Los Reyes de La Paz, buenas noches. Desde Sonora también, muchas gracias. Desde Oaxaca, Fidencio Hernández le mando un saludo. Lilia Rosas, qué gusto verte y poderte saludar en vivo. Siempre veo que estás aquí conectada y participando desde Monterrey, Villarreal. También Enrique ASH desde Monterrey. A Pancho Encinas, gracias desde San Luis Río Colorado, Sonora. Cástulo Chávez, que los ves en León, Guanajuato. Leopoldo Lezama, que se está sumando. Sinancatepec, Eduardo Maximino. Efren Hernández desde Irapuato, muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? Norma Caudillo también, ¿qué nos puedes comentar sobre el decreto para devolver los tipos fiscales a las televisoras y radiodifusoras? Fíjense que no vamos a hablar de este tema, vamos a concentrarnos ahorita en el asunto del coronavirus. Desde Los Ángeles, California, Avia Alcalá, Adaya Pérez Torres, gracias. Ana Salgado desde Colima, muchas gracias. El día de hoy pues hay una noticia realmente preocupante. Estados Unidos se convierte pues en el país con el mayor número de personas contagiadas o que han adquirido el coronavirus. Son más de 300,000 casos en Estados Unidos. La situación evidentemente ha empeorado en el país vecino. Son 8,100 fallecimientos en Estados Unidos por el coronavirus y no han llegado todavía al pico de la epidemia, a lo que llamamos la curva epidemiológica. En el caso de Estados Unidos, también el propio Donald Trump informó y asumió el día de hoy, después de una actitud primero de negatividad, de negación, incluso ante el desafío, y aquí estoy viendo a varios que nos están sintonizando desde Estados Unidos y ustedes lo pueden corroborar, pero después ha pasado a una situación realmente preocupante, a veces de manera muy vehemente, está señalando casi un apocalipsis para Estados Unidos. Lo dijo el día de hoy, espera que los datos del coronavirus empeoren la próxima semana y aseguró que será probablemente la más dura. Habrá muchas muertes, indicó Donald Trump en un mensaje a sus conciudadanos en Estados Unidos. Lo dijo de esta manera: esta será probablemente la semana más dura y habrá muchas muertes, desafortunadamente, afirmó durante la rueda de prensa en la Casa Blanca. También justificó que durante su intervención su decisión de invocar a la Ley de Producción y Defensa para prohibir la exportación de los suministros sanitarios y médicos, en concreto señaló que fue una represalia para las empresas que no han suministrado al gobierno estadounidense
los pedidos para ayudar contra a la lucha contra el coronavirus, como son insumos médicos. eh, en el caso de Estados Unidos se están utilizando muchísimos ventiladores también para respiratorios y también la necesidad de insumos de higiene, cubrebocas incluyendo, para los hospitales. En Nueva York, tan solo la ciudad, la gran manzana de esta ciudad emblema de Estados Unidos, el epicentro de la epidemia es tremendo. Tan solo en el estado de Nueva York se anunció que enviarán 10.000 respiradores para utilizar en todo el país, no solamente en Nueva York. Esta es la situación en el país vecino, es decir, lo tenemos al lado. ¿Cuál fue la situación que hoy se informó del coronavirus en México? Ya tenemos más de un mes con estas conferencias diarias dando el reporte. Evidentemente está creciendo la afectación de la epidemia o de la pandemia en México, aunque es un todavía mucho menor al comparado con países como Estados Unidos. El día de hoy ascendieron a un total de, aquí vamos a ver los datos, a 1.890 casos confirmados. Es muy probable que ya el lunes tengamos más de 2.000. 79 personas fallecidas. Se calculaba que la progresión podría alcanzar a que el día de hoy estuvieran ya 100 personas fallecidas en México. Por fortuna, hay 79 personas fallecidas, menos de lo esperado, y desafortunadamente han sido estas 79 personas. Hay 9.500 casos no confirmados. La Ciudad de México sigue siendo la entidad que acumula mayor número de casos, 469, seguida por el Estado de México con 180, por Puebla con 125, Jalisco 120, Nuevo León 88. Las medidas de restricción de movilidad en la Ciudad de México son mucho más fuertes y han sido más estrictas porque justamente estamos hablando de la zona más densamente poblada del país, donde somos más de 10 millones de habitantes, y si sumamos al Valle de México, los municipios conurbados, podemos llegar a más de 20 millones de habitantes. El 78% de los casos positivos a COVID en México ha recibido tratamiento ambulatorio, es decir, no ha significado la necesidad de hospitalización. Estamos hablando de 8 de cada 10. Es una tasa bastante razonable. El 22 ha requerido hospitalización hasta el momento y la mayoría de los pacientes hospitalizados son mayores de 65 años, informó el doctor Hugo López Gatell. Pero el tema aquí en México, y lo señaló de manera muy clara, es que aunque la edad promedio de los mexicanos sea 27 años, que es bastante baja en comparación con la edad promedio de los afectados por coronavirus, que son 43 años en el caso mexicano, pero además es mucho más baja que la edad promedio de países que han envejecido mucho, o es decir, tienen una población joven menor en porcentaje, como es el caso de los países europeos e incluso del propio Estados Unidos. A pesar de eso, no podemos cantar victoria, subrayó el doctor Hugo López Gatell, porque en México tenemos una situación de deterioro crónico de la salud por efecto de enfermedades como el sobrepeso o la obesidad. Es decir, el sobrepeso de la población mexicana nos pesa para enfrentar una epidemia como el coronavirus. Así lo mencionó el doctor Hugo López Gatell en este fragmento que quiero compartirles de la conferencia vespertina de este sábado, 4 de abril. Hipertensión, que están asociadas con las mismas causas, nos pesa. Literalmente el sobrepeso nos pesa, la obesidad nos pesa poblacionalmente, y hoy enfrentamos una epidemia de COVID con estos estragos prolongados de la mala alimentación. E insisto, la mala alimentación no es un fenómeno que dependa solamente de la voluntad de los individuos. Equivocadamente a veces se le atribuye una responsabilidad al individuo sobre lo que come y cómo se alimenta, pero en realidad la causa raíz, la causa principal es qué alimentos están disponibles. Y los alimentos disponibles en México, pues ya lo sabemos, somos uno de los países que tiene un consumo calórico más elevado per cápita por la accesibilidad de los refrescos de cola, porque también
la gente prefiere comprarse a veces un pastelillo industrializado que verduras o frutas o carne o huevo. Es decir, no solamente es la inaccesibilidad del medicamento, sino la sobreoferta de los alimentos chatarra, gracias a esta compañía llamada Bimbo. Eso sí lo puedo decir de manera muy clara aquí en esta transmisión, o a la Coca-Cola o a la Pepsi-Cola, a esta industria del consumo calórico sin nutrición. Esta también es una parte muy importante. Como me dicen aquí, dejen a los de 70 años. No los vamos a dejar, vamos a señalar y a protegernos a todos, a ellos en especial. Evidentemente no basta con ser mayor de 65 años para estar en la lista de posibles afectados con mayores probabilidades. La mayor probabilidad de la afectación en México, de acuerdo a lo que comentó el doctor Hugo López Gatell, es justamente que tenemos un sistema alimenticio crónico que genera a su vez enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión y como una serie de insuficiencias que se agregan a el panorama de un virus muy activo, que es un virus casi un poquito más potente que una influenza, pero que también tiene esta capacidad de que se puede uno inmunizar de manera rápida siempre y cuando tenga condiciones de salud. Entonces, esta información a mí me lleva a reflexionarles a ustedes, y es una reflexión hasta personal que uno hace. No solamente es quédate en casa, es quédate en casa y aliméntate bien. Es decir, aprovechemos esta jornada para alimentarnos bien frente a la posibilidad de ser afectados, contagiados o de contagiar o afectar a otros con el coronavirus. La mejor vacuna en estos momentos en la Ciudad de México, en el país, es tener una muy buena alimentación y reforzar nuestros sistemas de defensas. Eso es quizá lo más importante. Aquí me dice Mónica Ramos que en Milpalta hay 0 contagios. Qué bueno que la mayoría está en casa. También agradezco mucho los comentarios que me hace Diana. A otros me dice, eso es irresponsabilidad del gobernador de Tamaulipas. El gobernador cerró playas desde hace 3 meses y no se abrirán, dice Santa Macías, que está respondiéndole a Alma. Bueno, ya no vimos esta plática, esta conversación. Y lo último que quería yo comentarles es que se inicia formalmente la Jornada Nacional de Reclutamiento para poder llenar por lo menos el 20 o 25% del déficit que tiene México de médicos y de enfermeras para la atención en estos momentos tan importantes. En México, aquí me estoy riendo porque dice Cástulo Chávez que será el nopal lo que no ha hecho que en Milpalta se haya 0 contagios. Ojalá y fuera eso, pero qué bueno que Milpalta, la delegación o la alcaldía más rural, por decirlo de alguna manera, de la Ciudad de México, esté en esta situación afortunada de 0 contagios. Eh, las jornadas de reclutamiento iniciaron hoy, van a ser 6.600 médicos y 14.000 enfermeras. El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que hay 4 características importantes para quienes quieran ser reclutados en esta jornada. En primer lugar, van a recibir 6 meses, un contrato por 6 meses que les da derecho a las prestaciones por ley. Va a haber un mes de pago adelantado, el salario va a ser bastante, digamos que respetable en estas circunstancias, más de 20,000 pesos. Se les van a pagar viáticos a quienes tengan que trasladarse y por supuesto se recibirán en el periodo de la primera quincena hasta la tercera semana de abril una capacitación intensiva de los mejores especialistas para enfrentar el coronavirus. Esto es quizá otro de los elementos muy importantes del sector salud en México, la necesidad de contar con personal médico, de enfermería suficientes y por supuesto dispuestos a ir a los rincones más apartados de este país tan complejo, tan agreste, tan extenso que es México. Y creo que esta parte es muy importante destacarla y comunicarla a todos los que estén interesados eh, en esta información. En fin, aquí creo que están los datos más importantes de lo que se vio en
la conferencia vespertina del día de hoy. Yo los convoco y los invito a que nos sigan viendo en esas transmisiones de Facebook Live todos los días, también en el programa La Vida en Tiempos de Coronavirus, que estamos transmitiendo a partir de este lunes de 6 a 7 en el canal 14 de Facebook Live, y por supuesto que estemos muy pendientes en los medios públicos de la información en relación con el coronavirus. Muchas gracias, muy buenas noches a quienes nos están viendo desde Monterrey, a Cristi Cardona, por ejemplo. Eh, Muchas gracias, lo que me dice María Elodia, que es hay que reafirmar información, y reafirmo, es importante que los interesados en las jornadas nacionales de reclutamiento tengan estos datos. Necesitamos 6.600 médicos, 12.300 enfermeras en esta situación. Muchas gracias, aquí vamos a seguir informando, les mando un abrazo muy afectuoso y muy extensivo a todos sus seres queridos. Gracias.